Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé, depende de cuándo vean este episodio. Esta es la nueva entrega de Diálogos Virulentos, específicamente la número 3. Estuvimos un poco alejados porque la contingencia y la velocidad de la vida y de la historia y de los tiempos históricos han determinado que esto no sea tan lineal como uno crea. Así que, bueno, pero para hablar precisamente de eso, de velocidad, de aceleración, de tiempo histórico, estoy partiendo con Felipe Torres. Felipe Torres es un gran amigo. Felipe es doctor en estudios culturales y sociales del Centro Max Weber de la Universidad de Erfurt. Y te doy la palabra, Felipe, para que empecemos el diálogo. Lo primero es preguntarte cómo estás. Qué bueno verte, hace tiempo que no conversábamos. Bueno, gracias Feña por esta buena iniciativa. O sea, me parece súper interesante lo que estáis planteando con estos diálogos virulentos en tiempos de pandemia. Así que nada, pues me parece súper bien y yo estoy también siguiendo un poco el confinamiento acá. Ya está en retirada un poco, pero todavía quedan algunas medidas que es como tratar de, digamos, no mantenerse muy cerca el uno del otro, mantener distancia cuando estáis en la calle y todo ese tipo de cosas. Pero en general yo diría que ya estamos volviendo un poco a lo que era la normalidad. Que heavy, que fuerte un poco pensar eso. eh, o sea, conversando con alguien que está en Europa, por ejemplo, en este caso contigo, y conocer la recepción de las medidas Sí, que se han ido tomando, es interesante como para conocer las diferencias que tenemos con Chile, por ejemplo, ¿cierto? En que, bueno, claro. eh, en los últimos días, específicamente el, el día miércoles de esta semana, Ujú. ya se dieron a conocer alrededor de 2.600 nuevos casos de contagio, lo que sin duda aumentó el número regular que venía dándose a conocer, porque en un momento al principio fue como cercano a los 500, después nos pegamos un salto y estuvimos algunos días como en los 1.200 por ahí, pero ahora ya Ujú. subimos a 2.600, ya eh, estamos hablando no solo de palabras mayores, en verdad estábamos hablando de palabras mayores hace rato, pero ahora en Chile la gente al enterarse, al conocer cifras de ese tipo o de esa magnitud, empieza a tomar un poco una posición distinta de lo que está ocurriendo, ¿cierto? Sin ir más lejos, Claro. se decretó cuarentena total en el Gran Santiago, ¿cierto? Y bueno, ya todos sabemos lo que eso implica. Muy distinto a lo que pasa allá en Europa, porque al parecer las medidas no han sido tan claras de confinamiento, ¿cierto? Claro, por lo menos en Alemania no hubo nunca una prohibición, digamos, de salir, ¿no? Lo que hubo, por lo menos en la región donde yo vivo, que es Turingia, fue, claro, cerrar bares, cerrar lugares públicos, mantener distanciamiento, que acá le llaman el Abstand, de 1,5 metros, de 1,5 metros, y también limitar las reuniones sociales, tipo, ¿cierto? En casa, cumpleaños, fiestas, todo ese tipo de cosas. Pero claro, como tú decías, quizás también un poco porque digamos, el impacto que aquí se dio fue viniendo desde China. O sea, aquí en Europa fue el segundo gran golpe que tuvo el coronavirus, yo creo, particularmente bueno, en Italia y en España. Y los alemanes un poco estaban a la expectativa de lo que estaba pasando allá. O sea, como que también tuvieron de alguna manera la ventaja del tiempo en este caso. Como pegó más fuerte en Italia y en España, al principio, ¿no? Bueno, el gobierno acá empezó ya de inmediato a tratar de generar medidas para contener esto. Perfecto. Oye, Felipe, y entrando un poco en lo que nos convoca, ¿cierto? Que es tu trabajo, así como lo Ujú. he hecho ya en los diálogos anteriores con Rodrigo y con Valeria, me interesa que como que revisemos esto que está ocurriendo a razón de lo que ha sido tu trabajo en relación al tiempo histórico y la aceleración, ¿cierto? Ujú. Explícanos un poquito en, en breve, ¿cierto? Lo más breve que puedas, de qué trata este trabajo tuyo en relación a la aceleración social, si es que está bien dicho así, o aceleración a secas, no sé. Ahí explícanos tú.
Claro. Bueno, la aceleración, yo prefiero llamarla solamente a secas aceleración. Creo que básicamente porque no es solamente la vida, el ritmo de vida social lo que se acelera, sino que también procesos en la naturaleza, procesos en la tecnología, procesos en otras cuestiones que no son necesariamente del índole de lo humano, que se ven afectadas por ciertos ritmos de vida que no son, digámoslo así, nuevamente solamente vinculados a lo social. Entonces, por lo tanto, prefiero hablar de aceleración a seca, Ujú. aunque obviamente mi trabajo está enfocado en los procesos culturales y procesos sociales. Perfecto. Em, y bueno, el concepto es relativamente nuevo. Em, Ha sido trabajado por distintos autores. No, la lista es bien larga, pero yo me centro básicamente en lo que ha dicho Koselleck y Blumenberg, que son autores alemanes. Y más contemporáneamente, Hartmut Rosa, que es el sociólogo con el que de hecho yo trabajé durante el doctorado y que tiene un librito que se llama Aceleración, Beschleunigung. Bueno, de hecho es este. Ajá, perfecto. Si no me equivoco, el profesor Rosa, que no se, que, ojo, que para la gente de Chile que no se recuerde al mítico profesor Rosa Al mítico. de nuestra infancia, ¿cierto? Sino que Hartmut Rosa, ¿cierto? Me parece que ya ha tenido dos visitas a Chile, ¿no? Y una de ellas, la segunda, no sé si bueno, en verdad no sé si la primera o la segunda, fue justamente para hablar sobre su trabajo, sobre ese libro, ¿no? Sí. Bueno, él ha ido hasta donde yo entiendo solo una vez, que fue el Ah, año ya, 2018, hace ya. como 2 años, en octubre. Ujú. Pero sí, efectivamente él habló ahí sobre como conceptos de la aceleración y todo eso. Ya, Y perfecto. lo que él hace, pero más allá de él, el Ajá, concepto de aceleración sí, es sí. básicamente la idea de que en el fondo las frecuencias del cambio en las sociedades así denominadas modernas es más alto que en otro tipo de sociedades. Entonces, la definición básica es que las frecuencias de las transformaciones en el mundo moderno son más, ocurren más transformaciones en un periodo de tiempo corto, ¿no? O sea, si nosotros tenemos dos medidas de tiempo y en una tenemos más cambios Ujú. durante la misma medida, entonces tendríamos un proceso acelerador, digamos. Perfecto. Ahora, los cambios no necesariamente significan transformaciones profundas, ¿no? Los cambios, como lo entiende aquí la teoría de la aceleración, pueden ser, claro, transformaciones radicales, pero también pueden ser transformaciones superficiales o cambios superficiales más bien, como del tipo más bien de innovación o reforma. Entonces podemos tener dos niveles de cambio distintos, un nivel más estructural, Ujú. tipo revolución, Ya, y otro nivel más superficial, comillas, sin atacar los cimientos de la sociedad, por ejemplo, capitalista, y tener más innovaciones, ¿no? entiendo, entiendo. En tasas de periodos más pequeños. Oye, oye, Felipe, y en vista de eso, ¿cierto? Chile, no sé cómo decirlo, pero Chile, desde el 18 de octubre en adelante, Ujú. aquí han ocurrido grandes cosas, ¿cierto? El 18 de octubre ya como un hito, ya es un elemento del cual me interesaría un poco conversar, pero entre medio de eso, o mientras ocurría, mientras acontecía el 18 de octubre, surge la pandemia, el coronavirus, que se instala, ¿cierto? Eh, que, bueno, se instala, yo no diría que quita, que saca el 18 de octubre, no. Al contrario, yo estoy en ese sentido, estoy con quienes hablan y dicen que lo del 18 de octubre está ocurriendo subrepticiamente, es decir, donde partió eventualmente en, el, en el subsuelo de la vida social y política chilena, ¿cierto? Sigue ocurriendo, ahí está, pero no podemos negar que el coronavirus efectivamente ha generado un, eh, distintos, no solo fenómenos, sino que acciones y reacciones de parte del gobierno y fin de las autoridades políticas y sociales de cada uno de los países, especialmente Chile, que es Mm. necesario revisar, ¿cierto? Y combinado, es decir, como de la mano con lo que estaba pasando en Chile. ¿Tú cómo ves un poco lo que ha ocurrido en Chile desde el 18 de octubre en adelante, considerando estos dos fenómenos, ¿cierto?
Sí, o sea, lo más como simple y evidente que se puede decir es que, bueno, toda situación de crisis acelera procesos en el fondo, ¿no? Eh, y los procesos que se están viviendo en Chile responden a demandas también que vienen de hace rato, todos lo sabemos, Sí, claro. acumulándose, ¿no? Sí, claro. O sea, es decir, Entonces, no de pronto solamente es, es del 18 de octubre, solamente lo claro, menciono así como un hito, ¿cierto? Pero el claro. problema es muy Mucho de posterior. antes, claro, que no estaban acelerados, Muy digamos, anterior. ¿no? Ajá. Ujú. Entonces, eso es interesante porque eh, el sustrato, por así decirlo, crítico de una teoría de la aceleración no viene dado por decir la aceleración es mala y la desaceleración es buena, digamos, ¿no? Depende de qué estamos observando y primero, antes que todo, se trata de entender lo que pasa y cómo el proceso avanza más rápido o no, según ciertos criterios, pero sin tratar de hacer un juicio inmediatamente de si es bueno o negativo. Por ejemplo, uno puede decir que efectivamente que no se haya desarrollado adecuadamente a un ritmo adecuado los cambios que se necesitaban en Chile, hace que la explosión del estallido de octubre acelerara procesos, pero ya de una manera que no tienen ningún, digamos, no tienen una orientación ni un término claro, ¿no? En el sentido de que más bien se demuestra esto, sale a la calle, digamos, con un sentido claro de cambio, pero no sabemos bien cómo lo vamos a hacer, ni dónde va a terminar, ni cuándo. Ajá. Entonces, lo que quiero decir con eso es que quizás si se hubiesen acelerado tal vez ciertos cambios antes, no habría llegado el estallido para, ¿cierto?, que se acelere ahora una crisis, por así Ajá. decir. Del otro lado también tenemos demandas de distinto tipo, que uno podría pensar que mientras se mantengan sin, digamos, ir más rápido hacia el cambio, son negativas. Quiero decir, una desaceleración en eso es negativo, por ejemplo. Cuando hablamos de demandas feministas o de igualdad de pueblo originario, ¿cierto? O de otro estilo, eh, ahí lo que vemos es que se está, digamos, ralentizando un proceso que podría ir mucho más rápido y las demandas sociales lo que hacen es básicamente empujar hacia adelante. Oye, y en ese sentido es súper interesante porque los fenómenos estarían, eh, evidentemente se interconectan o se, eh, se molestan, por así decirlo, unos con otros. Y Claro. el coronavirus vino, a fin de cuentas, quizás a desacelerar un proceso, o eventualmente acelerar, ojo. Que, Claro, habría que verlo, sí, sí. habría que verlo porque bueno, he leído a gente conocida, amigos, que también dicen, bueno, toda esta cuestión de la pandemia del coronavirus lo que está haciendo es evidenciar, eh, eh, evidenciar o hacer incluso más crudo los problemas que ya se estaban acusando con el discurso del 18 de octubre, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿cómo se juega entonces la aceleración y los tiempos históricos cuando hay dos fenómenos que uno podría decir, bueno, uno se utiliza para aplacar otro, pero quizás no es tan así, quizás lo que está surgiendo justamente atraviesa el otro fenómeno en el cual estábamos insertos en su momento. Claro, o sea, en este caso la pandemia para muchos gobiernos, no solo en Chile, ha servido como una gran excusa para desacelerar procesos. O sea, ahí tenemos el ejemplo claro de lo bueno que le ha servido, la buena excusa que ha significado para el gobierno la pandemia para también tomar medidas que puedan afectar de alguna manera la capacidad de organización y de movilización. Claro. Eso también ha ocurrido en otro nivel, también en Italia, también en España y para qué decir en China, ¿no? Con otra cultura también, o sea, en China quizás es mucho más fácil de alguna manera tomar medidas más como autoritarias, ¿no? Contra movimientos y ese tipo de ideas más quizás progresistas, ¿no? Claro.
Y por otro lado, lo que es interesante es que la aceleración, como yo la entiendo, no es una cuestión que esté ocurriendo siempre y en todo momento, ¿no? O sea, si bien, por ejemplo, yo sigo la teoría en ese sentido de que existen procesos de aceleración estructurales en la modernidad, eso es como la hipótesis uno. Ujú. No es cierto que estos procesos estén ocurriendo al mismo tiempo y todo el tiempo en el mundo. Entonces lo interesante es ver cómo la sociedad global hoy en día ya se puede decir que tiene una estructura que permite estos procesos de aceleración. Y pongo el ejemplo de nuevo de la pandemia. Más allá del virus y de sus características altamente contagiosas, si no hubiesen habido aeropuertos, si no hubiese habido el flujo de mercancías, de humanos, de animales y así, etcétera, etcétera, de bienes en general, la rapidez con la que se expandió a nivel global no habría sido posible. Entonces eso te demuestra que las características de esta sociedad, de la aceleración, por así decirlo, Ujú. no es que la sociedad esté todo el tiempo ni a cada momento acelerada, sino que tiene latentes las estructuras necesarias para que, dados ciertos momentos, se produzcan estas aceleraciones. Perfecto. Eh, y eso es lo que la hace, digamos, característica también un poco y compleja de predecir y ver y, qué sé yo, evaluar incluso. Sí, eso es muy interesante porque yo tratando de pensar un poco lo que, de lo que hemos hablado, ¿cierto? Eh, Tengo la impresión de que eh, hay un momento o una etapa de la historia global Ujú. que es el contexto en el cual la aceleración o las velocidades surgen, acontecen, aparecen, ¿cierto? Y se ponen en juego. Y ese es el contexto del capitalismo, ¿cierto? Del neoliberalismo, ¿cierto? En que hay un orden global, ¿cierto? Que, que ya parece no tener espacio cerrado, sino que al contrario, como que está todo aperturado al capitalismo y al neoliberalismo. Y ahí también ese contexto sí determina, ¿no? Ujú. A fin de cuentas, la aceleración o la velocidad o las velocidades. Es un poco lo que está tratando de decir, ¿no? Claro, claro. O sea, punto, digamos, básico para entender el proceso del capitalismo, sin duda. Ahora, tampoco nos podemos quedar solo en el capitalismo. Hay, bueno, los estudios de Koselleck y de Blumenberg muestran también cómo ciertos conceptos se van acuñando durante el tiempo que permiten precisamente potenciar incluso las ideas capitalistas al comienzo de la modernidad. Estamos hablando del siglo XVII y XVIII, por ejemplo. Para no dar la lata, pero para poner un ejemplo Sí, muy, sí. muy claro. El concepto de utopía, cuando lo acuña Moro, es el utopos, ¿cierto? El no lugar. Ujú. Eh, según el desarrollo del concepto, a mediados del siglo XVII, por ahí, XVIII, este concepto comienza a transitar de ser un concepto básicamente espacial a ser un concepto temporal. Entonces, la utopía deja de ser el lugar, el no lugar, y comienza a ser el no ahora, el no aún. Y esa posibilidad se da solo porque existen condiciones bajo diferentes fenómenos, mediando revoluciones, mediando el ascenso de la burguesía, eh, digamos, el desarrollo mercantil, la Revolución Francesa posteriormente, etcétera, que posibilitan la temporalización del concepto. Entonces ya no estamos frente a un no lugar, sino que estamos frente a un no aún o no ahora. Y esa temporalización es clave porque permite que la acción colectiva, que antes estaba, por así decirlo, bajo las cadenas de la divinidad, porque, bueno, Dios eran sociedades teocéntricas, tienen la religión como un mecanismo que Ujú. explica, digamos, la realidad futura, pasada, presente y así. Bueno, con los procesos también mediados de secularización, Ujú. comienza entonces esta idea de la utopía como proyecto colectivo posible. Entonces esta es la idea del tiempo histórico, ¿no? Que el tiempo está escrito por la humanidad o por las fuerzas del hombre.
que puede ser mentira o no, eso dejémoslo de lado. ¿Ya? Eso es otro tema, digamos, ¿Ya? discutir la falsedad o verdad de la idea. Ajá. Pero esa es la hipótesis, que en el fondo, a partir de que la historia se escribe y no está escrita ya por una teodicea, Ajá. entonces un concepto como utopía sirve para potenciar lo que ocurre en el futuro. Y eso te lleva inmediatamente a qué? A otros tipos de conceptos aleatorios, como progreso, como revolución, como aceleración, y todo aquello que lleva a pensar en el futuro como la posible conquista para las demandas que se necesitan. Ya. Y eso es muy interesante porque muestra que el capitalismo, como consecuencia, digamos, del proyecto de dominio de la naturaleza, ¿no? Eh, supone en su base este proyecto secularizante, digamos, en que los humanos, comillas, dominan el mundo, Ajá. ¿no? Y el desarrollo de la máquina, de la industria y de todo eso, que es la manera en que logramos eso, tendría un correlato un poco también desde estos conceptos, ¿no? Desde este origen como de la modernidad, ¿no? Donde el proyecto histórico es un proyecto que se hace, es un proyecto que se escribe. Perfecto. Eh, y el capitalismo hace uso de eso, es un poco la teoría casi de la dialéctica de la ilustración de Horkheimer y Adorno, ¿no? Ajá. Eh, Sí, en la sí. ilustración estaba la idea de la razón y el dominio, pero esto nos llevó al totalitarismo. Lo que quiero decir que el ideal de utopía original de la modernidad temprana Ajá. no necesariamente decanta en una mejor sociedad, sino que decanta en más capitalismo, por ejemplo, aun cuando el proyecto futurista de esos conceptos orientados hacia el porvenir Ajá. son en gran medida revolucionarios en su origen. Oye, ahora hay una cuestión, sí, muy interesante que creo que se deslinda un poco de lo que tú mencionabas, que tiene que ver con que el proyecto capitalista, y me refiero a él Ujú. específicamente porque es el que estamos inscriptos ahora, en el que estamos insertos, ¿cierto? Tiene trato como de poner una hipótesis para que la discutamos, ¿cierto? Sí, sí, Tiene en sí misma una consideración que uno podría decir teleológica, para que entienda, porque sí, seguramente esta cuestión la van a ver gente que no necesariamente está familiarizada con el concepto de la teleología, ¿cierto? Pero tiene que claro, ver como con, con un una, fin, con un fin, ¿cierto? con que hay un lugar, claro. Claro, como una ciudad, un espacio al cual llegar, ¿cierto? Y el Sí, capitalismo parece pretender que haya así como un lugar, como decía un profesor mío en el magíster, como una ciudad celeste, ¿cierto? Una ciudad pacífica, donde llegan los bienaventurados, y el capitalismo nos debería llevar allá, ¿cierto? claro, claro. Pero si así lo pensásemos, claro, pues uno podría decir, bueno, ¿para qué nos vamos a ganar de las mechas si es que vamos a llegar todos a un lugar todo bien, ¿cierto? Pero, Claro, claro. pero resulta que la historia se resiste a ese tipo de consideraciones y, la Sí, hace, y por lo tanto muestra que el capitalismo no es más que un, un proceso global de dominación y de control hegemónico que no tiene un fin, sino que es la dominación del aquí y el ahora, quizá, ¿o no? claro. Claro, lo interesante es que para esa dominación igual se necesitan ficciones, digamos, y esta ficción de la teleología, el hecho de tener un fin, una linealidad de la historia, Ajá. sirve para este proyecto. Es interesante porque para que exista este tiempo, digamos, este tiempo del capital, se necesita también un tiempo lineal, una concepción lineal del tiempo, que tampoco es algo, vamos a decirlo así, en simple natural, es algo que una sociedad, particularmente la occidental, desarrolló y con mucho también ayuda de la teología medieval, ¿cierto? Que nace desde el cristianismo, con la idea de escatología, con un final así en el horizonte Ujú. de la historia. Y, y después eso se desarrolla, se seculariza también y la ciencia, por ejemplo, usa un concepto muy lineal y muy abstracto y medible, mesurable del tiempo.
La concepción newtoniana del tiempo es muy, digámoslo así, objetivista. Entonces usa el tiempo como, como un mecanismo así, de medida. Y eso produce también la idea de ayuda al progreso, ¿no? Como de concepto que le otorga una linealidad, linealidad temporal al concepto, que permite pensar que la historia efectivamente va progresando o va avanzando linealmente, ¿no? Vamos pasando de un estadio a otro Ujú. con luces y sombras, pero casi siempre hacia algo mejor. Acumulamos conocimiento y son las tesis tradicionales de la modernidad clásica. Eso está fuera de, digamos, eh, fuera, todo lo contrario, perdón, eso hace rato que ya está Ujú. impugnado. O sea, las teorías de los estudios culturales de los últimos tiempos impugnan, entre otras cosas, las ideas de progreso porque asumen una concepción lineal del tiempo Ajá, y por lo perfecto. tanto homogénea y por lo Ajá. tanto unilinear o Exacto, unidimensional. exacto. Entonces, ¿qué pasa con los tiempos sagrados? Pero ¿qué pasa también con los tiempos, digamos, no sé, de las concepciones circulares, ¿no? De retorno y todas esas Ya, cosas. sí. Oye, y en ese sentido, como que a fin de cuentas la revuelta es precisamente el, el hacer carne esta, como el poner ahí no el límite, sino que justamente el como impugnar y poner y hacer ver que la linealidad no es tal, por más que se quisiese, sino que a fin de cuentas tiene que ver con que hay procesos de dominación que suponen, por lo tanto, la buena aventura para algunos y el malestar para otros. Entonces, eso es interesante. Oye, Felipe, como Sí, para que vayamos un poco cerrando, ¿cierto? En este análisis de la aceleración y el tiempo, a razón de lo que ha ocurrido un poco en Chile, eh, ujú. cuéntame, cuéntame un poco eh, eh, ¿qué te parece a ti, no pensando así como, no siendo política ficción, sino más bien como para cerrar un corolario de lo que ha significado el 18 de octubre, la pandemia, el tiempo y el momento que vivimos en Chile, ¿cierto? Como para ir cerrando como última idea, ¿cierto? Sí, o sea, no sé qué tanto puedo agregar con lo que ya se ha hecho como por gente muy capaz ya y con análisis bien completo. Simplemente a mí, para ponerlo más en términos como ya de anécdotas personales, cuando a mí me tocaba aquí hablar muchas veces con extranjeros que me encontraba, no sé, en algún congreso o en el mismo instituto, siempre cuando uno decía que venía de Chile, te decían, ah, mira, qué bien, o sea, un país que está relativamente estable, esto previo al Ujú. octubre. Es un país que está estable, como casi el país como modelo de Latinoamérica y todas esas cosas que eran, que todos sabíamos que eran mentiras, pero que Que se pintaban muy veían bien la bonitas. cara para afuera. Claro, se veían bonitas. Fue muy curioso cuando empezó a ocurrir, empezaron a llegar las imágenes acá de lo que estaba pasando. Y imágenes, no sé, quemándose vagones de metro, Sí, eso fue. con millones de personas en las calles. Entonces la gente quedaba como con una especie de, no sé, de spam. O sea, ¿qué Ajá. pasa aquí? ¿Por qué? ¿Qué pasó con la perla de Latinoamérica? Poco menos. Y bueno, ahí no queda más que decirle que, claro, todo esto era una gran parafernalia, que tú te das cuenta que la gente no lo estaba viviendo, no lo estaba pasando bien, que si bien los números macroeconómicos, y bueno, todo el mundo eso ya lo sabe, funcionan, otra cuestión es lo que ocurre, digamos, al nivel de la gente, ¿no? De la gente que vive y percibe la economía, entonces con mucha inseguridad y todas esas cuestiones. Eh, y solo para, ya como para cerrarlo y vincularlo un poco de nuevo con el tema del tiempo, yo creo que es interesante también pensar las desigualdades, ya que estamos pensando todos los problemas que Chile tiene, Sí. pensar las desigualdades también como problemas de tiempo, en el sentido que hay muchos estudios que explican cómo las diferencias de género también relacionan el tiempo de maneras distintas. Desde que por género las mujeres perciben el tiempo como un tiempo de donación o un tiempo para el otro,
y mientras que más bien los hombres lo piensan como un tiempo más de desarrollo personal, de juntarse con amigos y ese tipo de cosas, hasta por clase social, o sea, políticas del tiempo tipo personas que desarrollan habilidades como un hábitus, ¿no? Ujú. Más cercano a la expectativa o a la espera, precisamente porque viven en situaciones de carencia, entonces están siempre esperando que los atiendan en los espacios Claro. públicos, que los atiendan en los sectores privados, que les llegue trabajo y así. Entonces, como el tiempo no es una cuestión que está ajena, digamos, a los espacios sociales, todo lo contrario, yo creo que lo que aporta también un poco los estudios del tiempo hoy en día, desde una perspectiva ya más vinculada a la materialidad, Ujú. a la desigualdad misma, es cómo el tiempo también está distribuido socialmente por diferentes niveles, o sea, clase social, si vives en la ciudad o en el espacio rural, el campo, y género, edad, y así, sucesivamente. Qué heavy. Oye, entonces yo creo que para otro diálogo, que seguro vamos a tener, queda algo así como pensar el carácter democrático del tiempo. Claro, Así que, nada, pues, como que se vienen muchas ideas. podríamos seguir media hora más, Sí, pero sí, bueno, sí. vamos a dejarlo hasta acá y vamos a guardar ese concepto para una próxima vez. Mi idea es siempre retomar los diálogos con quienes ya han pasado, pero nada, solo me queda agradecerte, Felipe, tu tiempo. Lo bueno de esto, de estas plataformas, es que nos permiten acercarnos un poco estando a miles de kilómetros de distancia. Así que, Claro. evidentemente, para mí es un gusto volver a conversar contigo. Y, y nada, pues, sí que, me contabas que querías hacer algo así como pasar un dato. Sí, solamente, claro, ¿Sí? brevemente avisar que el libro que les había mostrado, Ajá, va a ser prontamente publicado en español por Herder y la traducción es mía, así que esperemos que resulte bien y que salga bueno el libro. Yo creo que cae muy bien en la época en la que estamos con la pandemia, porque, bueno, sí, sirve como para dar inputs a la discusión sobre la aceleración de la pandemia misma y todo eso. perfecto. Bueno, Así que entonces esperemos que nos vamos con este anuncio de el título del libro. se llama Aceleración, las transformaciones de las estructuras temporales en la modernidad. Ya, perfecto. Ahí quedó anunciado entonces Felipe, traductor del profesor Hartmut Rosa, no del profesor Rosa, para que la, para que la gente no Para se que no se confunda. confundan. Pero muchas gracias, Felipe, de nuevo. Sin duda vamos a seguir conversando. A la gente que ve este episodio, bueno, que lo comparta, que se suscriba al canal en el cual estoy subiendo estos episodios. Sin duda voy a hacer más. Estuve, estuve un tiempo sin hacer, pero ahora vamos a volver a retomar el ritmo con los diálogos virulentos. Y muchas gracias, Felipe, nuevamente. Muchas gracias a quienes ven el episodio. Y eso, estamos en contacto. Felipe, nos vemos. Gente, nos vemos. Esto fue Diálogos Virulentos. Chao. Chao, chao.